y toda la información está diferenciada por secciones. Si vamos a recursos, aquí, cada día remarcamos un recurso, el recurso del día. ¿Vale? Entonces, los más de 2000 recursos que existen, que están... ¿Pero esto que está infantil? Este profesor... ¿Está con audio? ¿Está con audio? ¿No? Sí, este sería un recurso de infantil. ¿De acuerdo? Sí. Estas son actividades que pues, bueno, permiten adquirir competencias en inglés, bien de vocabulario de animales, en los días de la semana. Pues los profesores que tienen un interés especial, por ejemplo, en el uso de la pizarra digital, Se pueden intercambiar. ellos trabajan aquí y... Va a probar el profesor publicado, y después una serie de enlaces a proyectos, a contar las experiencias TIC que llevan a cabo en su centro mediante este tipo de... La página principal o de la página inicio tendríamos los recursos educativos. Aquí hay más de 2000 recursos educativos, incluso dentro de los niveles por las diferentes asignaturas y materias. Sería la de coordinación TIC, en la que están dando de alta todos los coordinadores TIC y por lo tanto a través de sí seleccionaríamos aquel al que queremos acceder. Accedemos al primero que aparece, que es el de Alicante. Bien alumnos, bien profesores, para poder trabajar con nuestra casa, y también disponemos de un foro de discusión barra superior en la que tenemos acceso a las diferentes secciones. En la portada principal tenemos noticias que vemos pues, actividades que puedan realizar bien los padres con sus hijos los fines de semana o en periodos de vacaciones, ¿no? El IBAG, que organiza cursos de esquí, pues aquí a través de este enlace tendrían todo. El alumno tiene que identificar el La Generalitat está haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años. Llevamos más de 120 millones de euros de inversión en esta materia. Somos la segunda comunidad que más ordenadores tiene por alumno y tenemos una serie, como digo, de materiales activamente puestos a disposición del alumno y del profesor. De todos modos, esto supone un paso cualitativo muy importante, es decir, el desarrollo de un espacio virtual donde el profesorado pueda intercambiar con los alumnos todo tipo de información, pueda aportar contenidos educativos, pueda recibir y contestar consultas, pueda, en definitiva, aproximar su función educativa y desligarla de lo que es el espacio físico propiamente, pues sin duda supone un paso muy importante y que nos supone entrar de lleno en lo que es la escuela del siglo XXI. Por tanto, creemos que con este paso que damos ahora facilitamos mucho la labor del profesor y del alumno y también la conexión con las familias, que es muy importante, porque también la familia puede recibir información de primera mano y puede acceder directamente al profesorado que atiende a sus hijos e hijas. Por tanto, creemos que en este sentido estamos dando más un ejemplo de que la introducción de las tecnologías de información y comunicación es un elemento esencial en el sistema educativo valenciano.